creo que va a andar todo bien. Así que los que están, que son varios, 14, para esta consulta, vamos a darle dinámica, vayan haciendo todas las preguntas del caso y bueno, y vamos a tratar de responder todas las dudas que tengan hoy. Y recuerden que el martes que viene va a haber otra consulta, más las consultas que puedan hacer por WhatsApp, ¿bien? Pero está buena esta instancia previa para los que ya están estudiando algo, que se pueden ir sacando algunas dudas de encima. Bien, ¿quién quiere arrancar? Profe, Sí. yo te hago, viste, una consulta sobre cuando hablábamos de cómo se montaban los bobinados del trafo trifásico en las columnas. Sí. Habíamos charlado en la clase, preguntaste vos cuántas bobinas tenían que tener como mínimo. Sí. Ahí tenemos que responder 2 o 2 por columna, digamos, y serían 6. Bien, si yo les pregunto por un transformador monofásico, obviamente son 2, y si el transformador es trifásico, sí o sí necesitas 6, como mínimo. Bien. Listo. Yo eso, si en caso de preguntarlo, lo aclaro, porque vos la transformación es o sea, pasa en cada fase. Lo que pasa después vos a las 3 fases, que son 3 transformaciones diferentes, las interconectás entre sí. Genial. ¿Está bien? Bien. Hola Guillermina, que se acaba de conectar. Ya arrancamos con las consultas. Bueno, les pido esto, dinámica, vayan preguntando lo que quieran. Profe, Sí. yo quería preguntarle a qué se refiere de cuestión del circuito equivalente, el transformador del real. Cuando habla de referido al primario o al secundario, ¿a qué se refiere con eso? Bien. Dame un segundo, voy a compartir la pantalla para que se entienda. Un segundo, estoy con otra computadora hasta que encuentre más o menos cómo es el ritmo. Ustedes, les pregunto ahora, están viendo el apunte, ¿no? La unidad 4. Sí, se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos acá, buscamos el circuito equivalente. Están aislados entre sí, están aislados magnéticamente, ya que no se tocan eléctricamente uno con el otro. Para poder unirlos, tenemos que asumir que una espira, por ejemplo en este caso la bobina N2, ahora ya no es más N2, sino que es N2', es algo ficticio, que yo estoy suponiendo, en realidad le estoy adjudicando ese número de bobinas para poder tener la misma tensión en estos dos bornes que en estos dos y poder conectarlos entre sí. Entonces, el secundario ya no es más el circuito real, ya corresponde a N2', que es igual a N1. Por eso E2' es igual a E1. Fíjate, E1 de tener de los dos lados, entonces los podés interconectar entre los dos. Entonces, todo lo que pasa en este circuito, como ya no es más el número de espiras real, está referido al otro sector. Entonces, todo el primario son valores reales, pero el secundario son todos primas, son todos referidos. Por eso cuando vos después realizás los cálculos en el circuito equivalente, exacto, de acá, todo lo que es del secundario, energéticamente representa lo mismo. Las mismas pérdidas que pasan en dispersión ocurren en esta bobina, pero en vez de circular I2 por X2, circula I2' por X2'. Lo mismo las pérdidas en Joule acá, esto es más fácil de ver. I2 al cuadrado por R2, en el circuito real, lo que pasaría realmente, ahora energéticamente es lo mismo, I2' al cuadrado por R2'. Pero los valores no son los mismos, energéticamente sí. Entonces, cuando vos calculás los valores de R2', I2, las caídas de tensiones que vos tenés en el lado secundario, para ver realmente en el transformador qué es lo que está pasando, tenés que hacer la antitransformada. Pero en el primario ya pasa todo como en la realidad, porque vos no hiciste ninguna transformación, seguís teniendo N1 espiras ahí. El caso de si vos, en vez de asumir que la bobina secundaria tiene N2' igual a N1, N2 la dejás exactamente igual, y asumís que N1 tiene N1' ahora tiene igual a N2, ahí está refiriendo los valores primarios y secundarios. Por lo tanto, cuando vos venís a este caso de acá, fíjate, lo que pasa en el secundario es todo real, porque vos tenés que asumir que un número de espiras de un lado igual al del otro. Si el secundario igual al primario,
Ahí todo lo de secundario ya energéticamente es lo mismo, pero referido al lado del primario, como si estuviera conectado en el lado del primario. Si lo haces en el lado secundario, seguís teniendo N2 espiras en el secundario, por eso todos los valores son reales, ya que no aplica el prima acá, pero en el lado primario dice todo doble prima, porque está referido al secundario. O sea, eso quiere decir, cuando vos hacer el circuito equivalente, que unís esos dos circuitos eléctricos, o asumís que tenés N2 espiras en los dos lados, o asumís que tenés N1 en los dos lados. El lado que mantenga el número de espiras real, ese no está referido, y el otro se refiere a ese lado. Eso es lo único que quiere decir, que lo puede hacer de cualquiera de las dos maneras el circuito equivalente, eligiendo que el lado de espiras N2 sea igual a N1, que el lado de N1 sea igual a N2. Antes ahí dijiste que son energéticamente equivalentes, pero que los valores de X2 y R2 no son los mismos. O sea, la potencia consumida sería la misma por las Claro. pérdidas, pero no con esos valores. Serían otros valores después de corriente y de resistencia. Porque cuando vos acá asumís, vamos acá, cuando asumís que en el secundario ahora tenés N2' igual a N1, tenemos acá, siguen separados los N1 sobre N2, sino que es N1 sobre N1, es igual a 1. Por eso tenés uno de un lado y uno del otro. Pero entonces acá, la ¿Podrías función que repetir, vos profe, que tenés se de te este lado ya cortó? no es más. Ah, bien. En este caso, cuando vos asumís que el lado de la espira secundaria, N2' ahora igual a N1, la relación de transformación de acá ya es igual a 1, porque tenés E1, o sea, N1 sobre N1. Porque vos asumís que N2 igual a N1, N2' igual a N1. Entonces, fíjate, ya la tensión que vos tenés en este lado ya no es igual a que vos tenés en la realidad, en la transformación. Porque la transformación es que vos acá tenés que tener una E2 que es calculada con la cantidad de espiras que vos tenés en el secundario. Sí, fíjate, por eso acá, fíjate, tenés la misma cantidad de espiras de un lado que del otro. Y en la realidad, corresponde a N2 espiras. En este caso, que es un reductor, vos tenés acá ya no va a tener más de 2, porque la relación de espiras va a ser la 1. Tenés N1 sobre N1. Va a tener ¿Se me escucha ahí? Profe, se cortó todo. Sí, sí, eso lo vi. Por eso estaba tratando de esperar para reconectarme.
Bien, ¿ahí se me escucha? Sí, se escucha. Bien. Sé dónde Se me ve, perdí sí. porque es bastante buena, pero gritando Paula, ahí estamos. Bien, vuelvo a partir. Ahí viene un segundito. Bien, Matías vos había hecho la pregunta, ¿no? Sí. Sí. Bien. Espera, creo que se conecta alguien más. Un segundo. No, estamos todos. Bien. Complicado, pero bueno, ya le vamos a agarrar la vuelta. El tema es la señal, básicamente. Bien. Bueno, acá estamos, ¿verdad? Estaba explicando acá que en el circuito original, en el real, vos tenés N2 espiras, si en el caso fuese reductor tenés menos vueltas, N2 es menor, entonces E1 va a ser mayor a E2. ¿Por qué? En función de la cantidad de vueltas es el valor de la FEM inducida en cada lado. Bien. Pero vos como querés unir esos dos circuitos, vos lo que estás es presuponiendo que acá ahora tenés otro número de espiras, que es igual al primario. Entonces, por eso la FEM de los dos lados es la misma. Porque si tenés el mismo flujo circulando por dos bobinas con el mismo número de espiras, exactamente iguales, lo que vos tenés ahora es una misma relación de transformación. O sea, 1 y la relación de transformación N1 sobre N2', que es igual a N1 es igual a 1, entonces tenés E1 de los dos lados. Entonces, E2', si venía al circuito ya equivalente, en este caso de acá, lo que pasa en el lado secundario, vamos a verlo acá directamente, siguen separados los circuitos. Fíjate, acá vos tenés la misma relación de transformación, por lo tanto este punto lo puedes unir a este, y este a este que no va a tener diferencia de potencial, porque tenés E1 de los dos lados. Pero vos que energéticamente querés que pase lo mismo. Entonces, si la potencia es E por I, y en vez de tener E2' tenés E1, lo que creció esta tensión tiene que crecer la corriente. Entonces ya no tenés la misma tensión, tenés una tensión mayor, que es igual a la tensión del otro número de espiras. Pero la corriente también va a ser igual a la del otro lado en relación de transformación, porque E por I se tienen que mantener, energéticamente tiene que ser lo mismo. Y si vos querés que las pérdidas en estos dos, en R' y en X', sea exactamente la misma, para diferente corriente, si la corriente subió y las pérdidas son cuadráticamente, estas resistencias tienen que bajar cuadráticamente también. Es lo que pasa acá. Por eso, energéticamente es lo mismo, pero ya los valores de resistencia de ese circuito, el lado secundario, los valores de corriente, los valores de tensión, los valores de todo lo que pase ahí energéticamente, es lo mismo, pero se da con valores diferentes. Eso es lo que quiere decir que vos estás energéticamente respetando los valores en el secundario, pero con valores, parámetros diferentes. ¿Bien? Entonces vos calculás todas las pérdidas, calculás la caída de tensión, calculás todo, pero después cuando querés ver en la realidad cuánto es, tenés que hacer la antitransformada, porque tenés que volver al circuito, a la cantidad de espiras original que vos tenías en ese circuito. Lo que sí te permite hacer es analizar todo con un único circuito eléctrico, que es mucho más sencillo. Y si esta rama la pasás acá, en el circuito aproximado, fíjate, tenés directamente una sola rama que conecta la tensión aplicada hasta la carga. Entonces, es muy sencillo realizarlo. Entonces, la pérdida que pasa acá es lo que pasa en R1. Lo que pasa acá es lo que pasa en R2, pero está calculado con valores diferentes de resistencia. ¿Bien? Entonces, después tenés que hacer la antitransformada para ver qué es lo que pasa en el secundario en la realidad. Pero eso básicamente, o sea, lo que quiero que se entienda es eso, que energéticamente es lo mismo, pero si vos estás cambiando el número de espiras, ya las variables con las cuales se obtienen esos valores energéticos que son diferentes, no son las reales, son equivalentes. ¿Bien? Y siempre que hablamos de equivalencia, hablamos de energía. Está, genial, gracias, profe. Un poco mejor, si hay duda, volver a repasarlo, pegar otra leída, otra vuelta, y también de última el martes lo podemos ver también más cómodo ahí presencial o en algún mensaje o mail que me mandes. ¿Bien?
Pero esa es la idea principal. ¿Por qué se arma el circuito equivalente? ¿Qué representa cada parámetro energéticamente? ¿Qué variables te permite calcular? ¿Cómo se obtienen los parámetros del circuito equivalente? Todo lo que está en las clases y en el apunte es lo que interesa, ese desarrollo. ¿Qué representa energéticamente? ¿Cómo se obtienen los parámetros del mismo? Por eso, ¿para qué sirven los ciclos? Por eso viene acá después los ensayos de vacío y cortocircuito, que son los ensayos con los cuales se obtienen esos parámetros. ¿Bien? Y después, ya con el circuito equivalente armado, ¿para qué lo puedes usar? Obtener rendimiento en diferentes estados de carga, obtener regulaciones o las caídas de tensión en cada estado de carga, ver cuáles son las potencias disipadas en los arrollamientos, también para cada estado de carga. Te permite calcular cuáles las pérdidas en vacío, pero esas acuérdense que son constantes, en la forma en paralelo, ese tipo de cosas. Es la que me interesa a mí que entiendan ustedes, comprendan y puedan responder. Profe, Sí. con respecto a eso que dijiste, yo tenía una duda, que era que el circuito equivalente aproximado, ¿para qué serviría? O sea, porque el simplificado lo entiendo, pero no entiendo el aproximado. Bien, volvemos, estamos acá. Vamos a ver cómo pasamos de uno al otro y qué significa. ¿Para qué uno simplifica los circuitos? Para que los cálculos sean más rápidos, más fáciles. Si uno está así, este representa el circuito equivalente exacto. ¿Por qué? Porque tengo separado a través de este punto, de esta unión, la corriente I1, que se divide en I0 más I2', que es lo que nosotros habíamos visto, que lo que crece la I1, cuando esto está en circuito abierto, la I2' es igual a 0, no tengo corriente por el secundario. Entonces la I1 igual todo igual a I0. Se cierra por acá, por esta única rama, si esta está abierta. Bien, ahora, si se cierra a través de una carga, el secundario, aparece la I2'. Y por eso se dice que la corriente del primario crece, su valor I0 original, crece adicionándose el valor de la corriente de secundaria. Y fíjense que el I2', que nosotros habíamos visto al principio del principio básico de funcionamiento, es cuánto crece la corriente primaria en el arrollamiento primario, justamente en N1 espiras, para compensar lo que crece la corriente I2 en el secundario en la N2 espiras. Por eso está que acá la I2' es igual a la I1 por la relación de transformación. ¿Bien? Entonces, este circuito uno lo podría calcular haciendo esta rama, o sea, son tres mallas que uno tiene para calcular un circuito equivalente exacto del transformador. Ahora, como uno conoce que esta corriente I0 es muy chiquitita, despreciable con respecto a los valores de corriente que maneja el transformador cuando está en plena carga o cerca de su plena carga, es despreciable, entonces se puede eliminar el efecto de la caída de tensión de esa componente I0 en la corriente I1 en el arrollamiento primario. ¿Cómo se hace eso? Trasladando la rama en paralelo al inicio del circuito. ¿Qué pasa con eso? Ya no es exactamente el real, o sea, el real del transformador, porque ya uní los arrollamientos primarios con el secundario, pero demostrando que ese no me agrega un error en los cálculos. Entonces ya me facilita mucho los cálculos, porque esta rama, que está en paralelo, siempre es la misma, entonces la puedo simplificar aún más y eliminar del cálculo, porque cuando uno calcula qué es lo que pasa en vacío, en esa rama, ya eso se repite, porque la I0 se mantiene constante en todos los estados de carga, tanto en vacío como en plena carga. Entonces uno queda con la RCC, que es la sumatoria de la resistencia del primario más la del secundario referida al primario, y la XCC, que es la sumatoria de las dos reactancias. Entonces pasé de 3 mallas a un circuito que tiene solamente una rama en serie con la carga. Entonces uno puede calcular de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más simple, por eso es simplificado, uno le aplica una corriente al primario, cae una tensión en los arrollamientos, esa tensión hace que a la carga llegue otra tensión. Que eso es lo que va calculando, lo que va orientando cuando uno tiene en vacío esta tensión, cómo va cayendo cuando incrementa esta corriente de carga, que básicamente es la definición de lo que es la regulación después. Porque es cuánto cae la tensión desde el vacío hasta plena carga. ¿Bien? Está al final de acá. Pero es para simplificar, ¿bien?, el circuito. Por eso acá está con línea de puntos, como que para la regulación esta rama mucho no aplica. Entonces utilizo el circuito simplificado.
cuánto cae esta tensión desde vacío, cuando la corriente por acá es 0, a cuando circula la corriente nominal, alimentando la carga nominal. Bien, cuánto cae en esta impedancia la tensión entre el vacío y cuando circula la corriente nominal. Esto de acá. Bien, es la definición de regulación. Y se calcula mucho más simple que si uno tuviera dos ramas con un nodo donde aplicar la primera ley de Kirchhoff y demás. Pero esa es la ventaja que tiene. O sea, ¿cómo se llega a ese circuito simplificado? Con la justificación de que la I0 es muy chiquitita, es despreciable. Una vez hecho eso, esa rama de paralelo se traslada al origen del circuito, al inicio del circuito, y como esta rama siempre se mantiene inalterada, en cualquier estado de carga, esta impedancia de carga puede cambiar desde el vacío, o sea, circuito abierto, a cualquier estado de carga, que lo que se derive por acá, como la tensión que estoy aplicando desde afuera, está siempre aplicada a esta rama, esta corriente siempre va a ser lo mismo, porque esta impedancia no varía. ¿Bien? Entonces, me simplifica mucho los cálculos. Esa es la idea del circuito simplificado. ¿Cómo se llega a eso? Es por el valor de la I0, que es muy pequeña, que me permite trasladar esa rama de paralelo al origen del circuito, y después, como eso se repite en todos los estados de carga, o siempre igual, la elimino en los cálculos después, porque ya siempre es lo mismo. Bien, por eso son las pérdidas constantes de estas. Las pérdidas en el hierro, como la I0 siempre es igual, se mantiene constante. I cuadrado, I0 cuadrado por RT. Esas son las pérdidas en el núcleo. ¿Bien? Sí, estamos, gracias, profe. Bien, a veces eso estoy hablando solo porque se corta la señal, pero bueno, avísenme cualquier cosa. Bien. ¿Siguiente pregunta? Pero fíjense que yo, las preguntas que le puedo llegar a hacer son más conceptuales, ¿bien? No de cálculos, no les meto fórmulas, ¿por qué si la corriente I0, o sea, por qué la corriente I0 es constante siempre? Y de esa dependen las pérdidas en el núcleo, por eso son constantes. ¿Por qué es despreciable la I0 con respecto a la corriente nominal? Cosas más conceptuales, no de cálculos, o que no haga falta hacer cálculos para interpretar por qué sean algunas situaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Están preguntando, por favor. Tiramos dinámica. Cualquier duda que tengan, cualquier cosita que quieran aclarar o sacarse una duda, la pueden preguntar. Profe, yo tenía duda con respecto a los problemas físicos que habíamos mencionado del aceite, ¿cuáles eran bien las soluciones? Porque habíamos dicho que los problemas físicos eran las impurezas y la humedad, y las soluciones, el filtro y algo más. Sí, siempre que hay impurezas sólidas, que son desprendimiento de materiales aislantes, pues yo les mostré que dentro de un transformador hay muchos separadores aislantes entre las bobinas, tacos de madera, material celulósico, piezas que se van con el calor, acuérdense que los materiales aislantes se van degradando, pierden sus propiedades aislantes, pero también se van degradando. Lo mismo le pasa al aceite, que es un material aislante. Pero bueno, muchas de las piezas internas, ante una falla o ante un sobrecalentamiento, pueden desprender partículas sólidas. Toda partícula sólida que hay en un líquido, si las querés eliminar, que es uno de los problemas físicos, la presencia de partículas sólidas, es con el filtrado. Tú lo pasás por un filtro bien chiquitito donde esas partículas queden y ya sale el aceite limpio de esas impurezas sólidas. Y la otra es que como, más allá que la cuba esté bien sellada, hay ingreso de humedad por el trabajo propio del transformador entre los cambios de temperatura y demás, entran. Entonces puede haber partículas de agua en el aceite que cuando llegan a ser un cierto número pueden también ir perjudicando estas propiedades aislantes del aceite. Como también sabemos que el tanque de expansión está en presencia en parte de contacto con el aire, porque el tanque de expansión tiene mitad parte de aceite y parte de aire. Hay probabilidad de que ese aceite también presente partículas de agua. Estamos hablando en partes por millón, de las aceites son mínimas, pero que van degradando y van
deteriorando esa capacidad aislante del aceite. Entonces hay que eliminar esa presencia de humedad, que es el segundo problema físico, la presencia de agua o de humedad en el aceite, y se hace con un secado. Lo que pasa que, como bien saben ustedes, el agua se evapora a 100 grados centígrados, pero a esa temperatura el aceite se degrada, porque a grandes temperaturas, las propiedades aislantes, y el aceite es un aislante, pierden sus propiedades y se deterioran. Entonces lo tengo que hacer a menor temperatura. Es por calentamiento igual, pero en vez de hacerlo a 100 grados, se hace a 40, 50 grados, a menor presión, porque el agua se va a evaporar a menor temperatura, pero también a menor presión. Porque si uno lo calienta a 40 grados a la presión atmosférica, ese agua no se va a evaporar. Entonces lo que se hace es se va a pasar el aceite a través de una bomba de vacío a una temperatura tal que el agua se evapore sin dañar el aceite, para solucionar este segundo problema físico, que es la presencia de humedad en el aceite. ¿Bien? Esos son los dos tipos de problemas físicos que hay en el aceite. Y después está el problema químico, que es cuando el aceite se vuelve ácido, que con aditamentos químicos se lo tiene que volver a su estado neutral. ¿Bien? Pero esos son los dos tipos de problemas, y dentro de físico están estos dos que mencionaba yo recién. Bien, sí, no me había quedado claro lo de la solución para la humedad, porque tenía anotado eso de la temperatura, y bueno, no me había quedado claro, pero ahora sí. Claro, porque es lo que veíamos en la unidad 1. Los materiales aislantes, cada vez que va incrementando su temperatura en 10 grados, va deteriorándose o va perdiendo sus propiedades aislantes a la mitad. Pero también llega un momento en que si se deterioran tanto con un aumento de temperatura, ya pierden sus propiedades aislantes y no las recuperan. Entonces por eso no se puede calentar el aceite a la temperatura que el agua necesita evaporarse de los 100 grados, porque lo arruinás y ya ese aceite no lo puede utilizar más, no es que se enfría después y vuelve a tener sus propiedades. Bien, se deteriora, pierde sus propiedades aislantes. Por eso, cada tanto, cuando hay una falla, o cada 6 meses o una vez por año, hay que realizarle el ensayo de rigidez dieléctrica, que no haya perdido sus propiedades aislantes durante el uso. Con muchos transformadores se pueden sobrecalentar o estar trabajando con corrientes mayores a las nominales por un tiempo, y eso va generando sobrecalentamientos temporales que pueden ir dañando el aceite. Por eso cada 6 meses o después de un cortocircuito, una falla bien grande, se lo analiza, y con el ensayo de rigidez eléctrica, con esos dos dipolos separados 3 milímetros, y donde se va incrementando la tensión hasta 45.000 voltios, si no salta el arco eléctrico, ese ensayo de rigidez eléctrica, ese aceite lo pasó y no perdió sus propiedades aislantes. ¿Bien? Eso es un ensayo que hay que hacerle regularmente, porque mejor es prevenir siempre que andar cambiando todo un aceite ya deteriorado. ¿Bien? Porque el aceite se lo puede recuperar siempre y cuando no haya sido dañado de manera permanente. ¿Bien? Pero eso es todo lo que conlleva el aceite, más en lo que son sus problemas y los ensayos que hay que realizar. Bien, sí, y también tenía dudas, que justo también lo mencionó, sobre las funciones del tanque de expansión, porque en los videos decía que cumplía una doble función, y tengo anotado que o sea, evita que no se dañe el transformador por los cambios de volumen. Y otra función Sí, más. tiene una función principal. La función principal, fíjate que el tanque de expansión es esto que está acá. Después, en el aporte visual que ustedes tienen, está dibujado de otro. Acá no sé si hay otro dibujo un poquito mejor. No, pero ahora último se los muestro. Acá abajo. Este es el tanque de expansión. Me parecía que este es el tanque de expansión. Que fíjense que la función que tiene es que, como está conectado al interior de la cuba, entonces el aceite de la cuba se traslada, o está conectado con el tanque de expansión. Se llama tanque de expansión porque el aceite, cuando el transformador trabaja, se curan corrientes, se generan pérdidas por calor, entonces el aceite se va calentando. Cuando un fluido se calienta, se expande. Si estuviera todo dentro de la cuba y la cuba estuviera sellada herméticamente, generaría una presión interna que dañaría la cuba. Pero como está conectada al tanque de expansión, el incremento, la expansión de ese aceite, te lo cubre, te lo absorbe justamente el tanque de expansión, subiendo un poquito su volumen. Por eso siempre tiene que tener parte aceite y parte agua. Parte aceite y parte aire. Está en contacto con el aire. Esa es una de las funciones, y la principal, si yo les pregunto. Después, generalmente, yo explico que el tanque de expansión, como es mucho más chico que toda la superficie de la cuba, lo que hace es que la superficie de aceite que está en contacto con el aire sea mucho menor.
que si tuviera un tanque de expansión, o sea, todo el aceite en la cuba únicamente, separando el aceite del aire. Al disminuir la cantidad de superficie del aceite en contacto con el aire, hace que tenga menos superficie para que el aceite esté justamente en contacto con el aire, que le puede producir una oxidación, o le va a producir una oxidación al aceite que también va perdiendo sus capacidades aislantes por eso. Pero la principal es cubrir las expansiones del aceite. Fíjate que a través de estos dos caños, el aceite está vinculado entre el tanque de expansión y el transformador. Y hay otra función, por eso yo no sé si la segunda es la que les acabo de decir, o esta, es que la función de este tanque es que al estar esto con aceite, a la mitad o aproximadamente hasta la mitad, de acá para abajo uno se asegura que todos los materiales que conforman el transformador, desde los pasatapas para abajo, al estar físicamente más abajo que ese aceite, vos te asegurás que todo el transformador, todos los materiales que tienen que estar embebidos en aceite, lo estén. Esa es una de las funciones que tiene. En realidad, más que una función, es por qué se pone en la parte superior. ¿Bien? Se pone en la parte superior porque si este tanque estuviera conectado para acá abajo, las expansiones, o sea, el aceite siempre tiende a ubicarse para abajo y no estaría cumpliendo la función de que todo esté sumergido en aceite. O sea, o no se estaría dando esa condición que necesitamos para que el aceite funcione correctamente y que todas las piezas estén correctamente aisladas en el interior del transformador. ¿Bien? Pero la principal es la de cubrir las expansiones del aceite en los cambios de volumen que tiene el aceite cuando se calienta o se enfría. ¿Bien? Por eso cuando se enfría baja el nivel hasta un cierto valor, pero siempre tiene que contener aceite. Cuando se calienta sube un poquito su valor, pero tampoco se tiene que completar. Entonces esa es la función principal. Y las otras dos son consecuencias de eso. O agregados. Bien, sí. No, tenía anotado, aparte de que lo mencionó, que lo de la superficie de aceite que esté en contacto con el aire sea la menor superficie posible, como otra función. Pero Claro, no por eso todo el eso tanque no. de expansión se hace un cierto volumen para que entre el aceite, esa diferencia de volumen de aceite lo contenga, pero de hacerlo lo más chiquito posible, cosa que la superficie de aceite que quede en contacto con el aire también sea la menor. No se hace un tanque de expansión grande que lo cubra y que tenga mucha superficie, porque también el aceite se va a oxidar en contacto con el aire. Entonces esa es otra de las funciones que tiene. ¿Y dónde está ubicado? Y por qué se ubica en la parte superior, para que, si vos sabés que siempre tiene algo de aceite y algo de aire, de ahí para abajo, desde ese nivel de aceite para abajo, todo lo que está para abajo va a contener aceite, o va a estar contenido en ese aceite. Bien, sí, sí. Y ya que estamos ahí, tenía dudas en por qué hay diferencia en la cantidad de los pasatapas de baja tensión y alta. En la altura, Porque unos son 4 y los otros 3, ¿no? sí, en la La cantidad. cantidad, claro. Sí, fíjate que acá son 3 conectores donde vienen los cables de alta tensión y salen 4 los de baja tensión. Bien, acordate que vos en una industria, en tu casa no, en caso no particular, porque tenés todas cargas monofásicas, pero en una industria vos vas a tener motores trifásicos de inducción, como los que seleccionan para el proyecto, donde necesitas una conexión de tensiones de línea, o sea, las tensiones entre dos fases, que son 380 voltios. Pero además va a tener cargas monofásicas, como son las cargas estáticas de la iluminación, como los motores monofásicos de inducción, que ya lo vamos a ver en la unidad que viene, que se alimentan con 220 voltios, que es la tensión entre una fase y el neutro. Entonces, sí o sí, vos necesitas tener la salida, una estrella, para poder tener las tensiones de la fase R, S y T, que entre cada una de ellas va a tener 380 voltios, pero también el acceso al centro de la estrella, que te va a dar otra tensión adicional a esa tensión de línea, que es raíz de 3 veces menor, que es 220 voltios. Lo que quiere decir esto es que sí o sí, vos en el secundario de los transformadores en la industria, va a tener que tener los 3 arrollamientos conectados en estrella, no en triángulo, para poder tener tanto tensiones de línea como tensiones de fase diferentes. Porque en triángulo, que vos llegás con 3 arrollamientos, vos fijate, en triángulo tenés la tensión de fase es igual a la tensión de línea. La tensión que vos tenés en una sola fase es igual a la tensión que vos tenés entre 2 fases. Por lo tanto, no tenés la posibilidad, si conectaras al secundario o al de baja tensión
en triángulo de tener esa alternativa de poder conectar cargas trifásicas y monofásicas. Tendría solamente cargas para un solo nivel de tensión. Por eso son 4 a la salida, porque tenés la fase R, S y T, las 3 puntas de las estrellas, y también un conector que sale del centro de la estrella. ¿Bien? Está dibujado acá en blanco, la tenés, pero solamente para identificarlo. Y de última también para explicar acá que los tamaños de los aislantes en el lado de alta tensión, por ejemplo, si a ustedes les llega a 33.000 voltios, tiene que tener mucha más distancia y separación entre el aire donde llega el cable y la tapa de la cuba, que es de hierro, material conductor, tiene que ser mucho mayor, por eso el pasatapas, el aislante es mucho mayor que el de baja tensión, que es mucho más pequeño, porque la tensión es mucho menor. Tenés 380 voltios entre este punto y la tapa, y acá tenés 33.000. Por eso la diferencia del tamaño de la altura del aislante o pasatapas. Pero la parte de conexión de cobre es mucho más chiquito acá, porque a igual potencia, del lado de 33.000 voltios de mayor tensión, va a tener, lo que baja la tensión, va a subir la corriente. Entonces, tenés mucha menos corriente en alta tensión, por eso tenés un conector con mucha menos sección de cobre que lo que tenés amarillo acá, que es la sección de cobre. Tenés poquita aislante, pero mucho material de cobre. Porque a igual potencia, si la tensión bajó tanto, la corriente sube en esa misma proporción. Por eso necesitas más sección de cobre en baja tensión que en alta, pero menos aislante. ¿Bien? Esa es la razón por la cual hay 4 y 3, porque acá están conectados en triángulo, estos sí o sí tienen que estar en estrella, y después los valores de las tensiones, los valores de aislación y conducción que necesitas en cada lado del transformador. Bien, sí, ahí me quedó claro. Y tenía una última duda, era respecto a las pérdidas fijas y variables, si hay alguno que sea más importante que otro, porque no recuerdo si se mencionó en clase, o son todos No, igual de importantes. no, las pérdidas no que son igual de importantes, no, pero las pérdidas son. Lo que pasa es que en vacío, si yo te pregunto cuáles son las pérdidas en los arrollamientos. Vamos, y eso lo podés analizar, por eso sirve el circuito equivalente también, ¿no? Para interpretarlo. Las pérdidas en los arrollamientos, ¿cuáles son? Las pérdidas en el cobre. Son en R1, es I1 al cuadrado por R, vamos al circuito exacto, así lo vemos. Las pérdidas en el arrollamiento del primario es I1 al cuadrado por R1. En el secundario es I2' al cuadrado por R2'. ¿Bien? Cuando está en vacío, ¿cuánto valen las pérdidas en el cobre o en el arrollamiento primario y secundario? ¿Cuánto valen? Me lo pueden contestar cualquiera. Sí, si está abierto en vacío. ¿Solo hay pérdidas en el hierro si está en vacío? Correcto. Las únicas pérdidas que vos vas a tener en los arrollamientos por calor van a ser, porque cuando esto es igual a 0, si esto está abierto, está en vacío, significa que no alimenta nada, I2' es igual a 0. ¿Bien? Entonces por el secundario no circula corriente. Entonces no tenés pérdidas por calor ni dispersión. ¿Bien? Ahora, y en el primario sí, pero esta I1 va a ser igual a I0, que la I0 es muy, muy chiquitita, por lo tanto, las pérdidas en los arrollamientos en vacío no tienen preponderancia, no tienen mucha importancia. Por eso, en vacío se calcula, con el ensayo de vacío, las pérdidas van a ser preponderantes en vacío. ¿Bien? Ahora, cuando se cierra el circuito y circula la corriente, por ejemplo, la nominal, ahora sí voy a tener la corriente nominal circulando por el secundario y por el primario. Y sí, las pérdidas en el cobre van a ser mucho más grandes. Estas van a seguir siendo iguales, las pérdidas de poliestéresis y Foucault, se mantienen constantes. Y estas van a ser mucho más preponderantes. En ese momento puede ser que las pérdidas en el cobre sean mucho más grandes que las del vacío. Pero el transformador puede estar alimentando después la mitad de su potencia, 3/4 de su potencia, no siempre su potencia nominal. Entonces, por eso dice que estas pérdidas son variables, porque dependen del valor de la carga y del valor de I2. Porque lo que crezca I2 después va a crecer I1. Entonces, las pérdidas en los arrollamientos dependen del valor de la carga. Y no, va a haber un momento en que las pérdidas en el cobre pueden llegar a ser igual a la de vacío, para algún estado de carga particular. Pero como son variables, para diferentes estados de carga, esas pérdidas van a estar variando. Entonces, no es que unas pérdidas son más importantes que otras. Depende para el estado de carga, van a ser más grandes unas pérdidas que las otras. Y ahí va a cambiar el rendimiento de ese transformador para diferentes estados de carga.
porque el rendimiento es la potencia que entra, o sea, la potencia que yo utilizo en la carga, menos la potencia que entra. Y la potencia que utilizo en la carga es la potencia que entra, y 1 por V1, menos todas las pérdidas que pasan en el circuito equivalente. Bien, entonces según la carga, las pérdidas van a ser, estas siempre las mismas, pero estas variables. Entonces va a haber un rendimiento diferente para cada estado de carga. Entonces, lo que hay que saber es que estas pérdidas se mantienen constantes, son iguales en vacío, donde son las únicas que aparecen, hasta plena carga, donde aparecen estas que van a ser más grandes seguramente, pero en diferentes estados de carga van a ir variando. Entonces, estas son las pérdidas en el núcleo, que son constantes, que siempre son iguales para cualquier estado de carga, y estas pérdidas son variables, porque dependen de la carga que va a ser circular una diferente corriente en el secundario y por ende en el primario. Porque lo que crezca hasta I2' en el secundario va a crecer en el primario I1. A la I0 hay que sumarle I2'. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere decir. No es que unas son más importantes que otras. Depende del estado de carga, unas van a tener más preponderancia que otras. Pero porque unas son constantes y las otras son variables. Pero las dos son igualmente importantes y para las dos hay que tratar de bajarla a un cierto nivel para que en plena carga, cuando por acá circula la corriente nominal, las pérdidas no superen el 5% por norma. Que el rendimiento sea mayor al 95%. ¿Bien? Entonces, uno va a calcular en su condición nominal que esas pérdidas no superen el 5%. ¿Bien? Pero en vacío solamente están las del núcleo. Y después, a partir de que esta corriente empieza a aumentar, ya estas empiezan a tener cada vez más peso a medida que aumenta la carga. Pero no es que yo pregunto si una es más importante que la otra. Las dos son igualmente importantes para el transformador, solamente que unas son constantes y las otras no. Profe, Sí. yo tengo una pregunta respecto a eso, que vos recién nombraste que cuando se dejaba en vacío el secundario, la corriente I2' era 0. Sí. Una cosa que a mí no me quedó claro es, al final del apunte, habla del transformador de corriente, que dice que es muy peligroso dejarlo, el secundario, en vacío. Que yo no Sí. entendí bien, o sea, entendí que es peligroso, pero no entendí bien por qué. Bien. Porque, acordate, ¿qué alimenta un transformador de intensidad? Un amperímetro. ¿Bien? Porque vos lo que estás haciendo es a la corriente que circula por esta línea, que puede ser altísima, bueno, la podés medir con un amperímetro que puede ir hasta 5 amperes únicamente. Acuérdense que era el alcance que tenían los materiales ferromagnéticos, los materiales que servían para medir corriente alterna. ¿Se acuerdan que tenía un alcance hasta 5 amperes? Entonces, Sí. si por acá pasan 1000 amperes, vos usás un TI que es 1000/5 para que cuando por acá circulan 1000, por acá circulen 5. Entonces, cuando este mide 5, por la relación de transformación del TI, sabés que por acá circulan 1000. Entonces, fíjense que para tener una relación de transformación muy de corriente, muy precisa, y esto que está alimentando además, un amperímetro que es una impedancia muy chiquitita, bueno, sí que el amperímetro para insertarlo no tenía que modificarme los valores reales, entonces tiene que ser de una impedancia muy chiquitita, por eso se dice que el TI, el secundario de un TI está alimentando un cortocircuito prácticamente. Y para que circule la corriente nominal de este TI en un cortocircuito, la tensión de alimentación tiene que ser muy chiquitita, por eso tengo una sola espira que lo alimenta, no tengo que tener una tensión muy grande. ¿Qué pasa? Y todo se analiza del circuito equivalente. Esto es un poquito más complejo para entender, pero con el circuito equivalente puede entenderse gran parte de todos los procesos que pasan en el transformador, deberían entenderse todos los procesos. Cuando la tensión de alimentación, como uno está alimentando prácticamente un cortocircuito, uno está prácticamente en este esquema de trabajo. Entonces, cuando el secundario está acá, en un cortocircuito, toda la corriente del primario se cierra por el secundario. Y esta I0 pasa a ser despreciable, más despreciable, porque estamos trabajando con un flujo muy chiquitito. ¿Por qué? Acuérdense que el flujo de trabajo depende de la tensión de alimentación, V1. Y V1 en un TI, perdón que vaya y venga, no puede tener una misma figura, pero ¿quién me origina a mí la tensión del primario, V1? Acá. Es el
pedacito de cobre de esta única espira que pasa por el medio de este TI, es un pedacito de conductor muy chiquitito, donde la corriente es muy grande, pero el pedacito de cable, ese N1 que me genera esa tensión de alimentación es muy chiquitito. O sea, es I1, una corriente que puede llegar a ser 1000, 2000, 3000, altísima, pero por una impedancia de ese pedacito de cable que pasa por el interior del TI. Eso es lo que me genera a mí la tensión del trabajo, es muy chiquitita. Por lo tanto, estos TI trabajan con un flujo de trabajo muy pequeño. Cuando el flujo de trabajo es muy pequeño, la I0, la energía que se necesita para generar I0 es muy chiquitita, por eso se dice que la relación de transformación de los TI trabajando de esta manera es prácticamente la relación de corrientes. Porque uno con un TI lo que busca es tener un fiel reflejo de la corriente que está, para poder medir exactamente la corriente que está pasando. Por lo tanto, mientras más chiquitito, más despreciable sea la I0, la relación I2' sobre IA, sobre I1, va a ser más exacta todavía. Entonces yo estoy trabajando en una tensión de alimentación muy pequeña, alimentando un cortocircuito. Vuelvo a esta, habiendo dicho eso, vuelvo acá. Estoy alimentando, a ver si puedo dibujar. Dibujar. Yo lo que estoy alimentando acá es un cortocircuito, ¿bien? Prácticamente, porque en realidad lo que estoy alimentando es un amperímetro, ¿bien? En el secundario. El amperímetro tiene una impedancia despreciable. ¿Se acuerdan, no? Que tenía que tener una impedancia despreciable. Sí. Estoy dibujando bien acá. Entonces, como la impedancia es despreciable, casi toda la corriente I1 va a venir por esta rama y no va a ir por esta que tiene una impedancia mucho más grande. Por eso la I0, cuando estoy alimentando un cortocircuito, es muy despreciable y la tensión con la que yo alimento ese TI es la tensión que es la caída de tensión de ese cable que pasa por adentro del TI. Por eso él pasa centímetros de cable únicamente por adentro de un TI con una corriente muy grande. Entonces la tensión de alimentación en estos TI es muy chiquitita. ¿Bien? Entonces toda la corriente del primario se ve reflejada en I2' acá, y la I0 se hace despreciable. Por eso la relación de transformación A, que nunca es igual a I2 sobre I1, ahora va a estar pasando toda por esta rama, porque yo, al no haberla cortocircuitado esta, o haberla dejado el circuito abierto, toda la I1 se transforma en la I0 ahora, y el campo pasa a ser enorme. Al pasar el campo a ser enorme, ese campo me va a provocar una tensión en la espira del secundario muy grande también, porque la espira del secundario en este caso es más grande que la del primario. En la del primario tengo una sola espira, en el secundario tengo N2, que puede llegar 5, 10, 20 espiras, las que sea, 200 espiras. Entonces, al dejar abierto toda esa corriente primaria, que no desaparece nunca, porque si yo le saco el amperímetro, ¿cómo pongo la flechita? A ver, ahí. Si yo le saco el amperímetro, esta corriente, la I1, no cambió nunca. Entonces, en el circuito equivalente, toda esa I1 se convierte en la I0, que antes era despreciable, y la I0 es la que me genera el campo. Entonces voy a tener un campo muy, muy grande, y si esto lo dejo en circuito abierto, en estas espiras, ese campo me genera acá un pico de tensión que me lo puede dañar, o me daña seguramente el TI, me lo quema. Claro, entonces es por una cuestión para preservar el TI. Para que no. Y de seguridad, porque si yo saco el TI y voy a tocar esos bornes, o estoy cerca de esos bornes, la diferencia potencial puede ser tan grande que se puede provocar un arco eléctrico en el aire y dañar a las personas. Claro. Por eso mismo, si yo quisiera, cuando yo quiero usar el amperímetro en otro lugar y me lo quiero llevar, lo primero que hay que hacer es cortocircuitar, voy con un cable y cortocircuito estos dos bornes, entonces ahora como que tengo dos cortocircuitos en paralelo, saco el amperímetro, me lo llevo, pero este sigue cerrado en cortocircuito, por acá va a seguir circulando esa corriente I2', ¿bien?
no desaparece. Entonces la I0 sigue siendo despreciable, entonces tengo un TI que está conectado, pero no mido nada porque no tengo el amperímetro, que tiene una impedancia muy bajita. Pero antes de llevármelo, en vez de dejar el circuito abierto, cortocircuito en paralelo y me lo llevo. Pero la razón es física, es porque, y se puede ver en el circuito, se puede comparar con el circuito con el ensayo de cortocircuito. Porque acá es lo mismo que estar alimentando un amperímetro de una impedancia muy chiquitita. Yo para llegar a la corriente nominal necesito una tensión muy pequeña, despreciable. Que eso yo lo consigo haciendo pasar un solo conductor a través del TI. El primario me lo representa ese conductor atravesando el centro del TI. Pero la I1, si esa corriente que pasa por ese conductor, esa no cambia nunca, se mantiene en el circuito original. Esta corriente no va a cambiar nunca. Y si esto no está acá en cortocircuito, esto está abierto, toda la I0, toda esa corriente se va a transformar en I0. Entonces, este flujo que antes era despreciable, ahora crece muchísimo, y en estos bornes abiertos se genera, si el flujo creció mucho, en esa N2 de espiral se va a generar un pico de tensión que me puede dañar las dilaciones en el secundario y en todo el TI. Entonces, por eso, antes de sacar el amperímetro, tengo que cortocircuitar en paralelo y ahí sí lo puedo sacar. A lo que veo es que siempre tiene que estar el secundario y un TI en cortocircuito. No puedo llevarme el instrumento de medición, sacarlo y dejarlo en circuito abierto, porque el flujo crece mucho y hay picos de tensiones que hacen que sea peligroso tanto para las personas como para el aparato mismo, que lo va a terminar quemando. Está arruinando las dilaciones internas. Ahí entendí, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Lo importante es entender que un TI está alimentando prácticamente un cortocircuito, porque el secundario no deja de ser un amperímetro cuando está conectado a su instrumento de medición, y el amperímetro tiene una impedancia muy, muy baja porque prácticamente no tiene que, la inserción en el instrumento de medición, que eran los tips de medición que habíamos visto en la unidad 2, no tiene que interferir en la medición. ¿Bien? Bárbaro. Si la llamada finaliza, les mando otra invitación por correo. Quedan 6 minutos en esta. ¿Algunas preguntas? Depende de ustedes, ¿no? No, profe, yo por mi lado no tengo más dudas. Bien, vayan juntando para el martes también. Y de última ahí las vemos todas presenciales, de una manera un poquito más detallada quizás. Algún proyector, una proyección. El resto, Brisa, Sabrina, Matías, Julián. No, yo nada por mi parte. Sí, yo tampoco. Por ahora estamos. Pero fíjense, más o menos, las preguntas fueron interesantes, son interesantes, pero fíjense cómo se las respondo yo para ver qué es lo que ustedes quieren, o sea, qué es lo que me interesa conceptualmente que ustedes entiendan. ¿Por qué no se puede quedar? Y casi todo lo del transformador, casi todo se puede interpretar a través del circuito equivalente. Porque el circuito equivalente me representarme energéticamente lo mismo, fíjense que yo, ¿qué representaba un amperímetro? Un cortocircuito. Entonces, en el secundario le pongo un cortocircuito. Si eso se lo saco, ¿qué pasa con la corriente? Que hay uno que no varía, va todo se cierra todo por el núcleo, en principio. Entonces la I0 crece mucho. Es todo conceptual. Y a través del circuito equivalente, casi todo el resto del apunte se puede sacar de ahí. La regulación se saca de ahí, el rendimiento se saca de ahí, el comportamiento secundario, tanto de un TI como un TB, se puede sacar de ahí. Bien. El de un transformador de soldadura se puede sacar de ahí, porque necesito que crezcan las pérdidas por dispersión y demás. ¿No? Bueno, Profe, ¿a qué hora era la consulta del martes? a las 10 de la mañana. Gracias. Bien, después mando un correo igual, Dale, gracias. Más claro, les doy un poquito a la ubicación, lo ubico un poco por los que no fueron nunca. ¿Listo, chicos? ¿Cerramos o alguna pregunta más? No, profe, con eso ya estaría. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, chicos, cualquier cosita me escriben un WhatsApp también, sin problema. Yo le respondo por ahí. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.